minutito, pastor, porque a veces el internet es un poco lento, pero ya está bien, pastor. Pueden hacer las preguntas. Okay. ¿Puedo comenzar? Adelante. Sí, pastor, muy buenas tardes. Hola, Sí, Daría. ¿cómo está usted? Me alegra verlo bastante mejor. Gracias. Pastor, en la palabra del día de hoy, hasta el día de hoy me chocó esa parte del pasaje bíblico que dice mujer que tienes contra mí. Esa palabra mujer como que me parecía muy dura, pero de ahí me puse a reflexionar la importancia de no solamente conocer la parte gramatical, sino histórico-gramatical, como manda el estudio de la hermenéutica, ¿no? Entonces dije, bueno, por tonta Daría has estado sintiéndote así porque no te has puesto a reflexionar que tenemos que ver en qué parte de la historia. Cierto es que la predicación de la palabra del día de hoy complementó la prédica que nos hizo sobre las bodas del Cordero, maravilloso. Y otra parte que también de la prédica de hoy día me pareció maravillosa y me tocó en forma especial es cuando dice que cuando decimos cosas que aún nos parecen ilógicas, sin sentido para nosotros, viene la bendición. Y esa es una verdadera fe, es verdadera obediencia. ¿Cuánto nos falta, no, pastor? ¿Cuánto nos falta? Al menos a mí me falta. No era pregunta, sino afirmación nomás de la prédica de hoy día. Gracias, Daría. ¿Cómo estás tú? Y tengo días buenos como tengo días malos, como sabrá a través de mis amigas. Ayer no estuve bastante como hoy día, no estuve bien que digamos, pero que a veces las medicinas como que tienen un efecto retardado. El contraste de la tomografía que me pusieron parece que me afectó un poquito después y ayer estuve media malucona, pero hoy día, para la gloria de Dios, pude escuchar la prédica bien y completa. Fantástico. Seguimos orando por tu sanidad completa, mi hermana. Gracias, pastor. Yo le creo al Señor en sus milagros. De hecho, como comenté a lo largo de la exposición, algunos comentaristas dicen que esa manera de Cristo llamarla mujer en vez de por su nombre o decirle mamá, no, es que la cultura de aquel entonces, en aquel tiempo, era así. Entonces es importante tener en cuenta, por eso cité el texto de Juan 19, ¿no? Para que viéramos como a un Cristo en la cruz la llama mujer, mira, he ahí tu hijo, ¿no? O sea, era la costumbre de aquella época, no era una falta de respeto. Jesús jamás le hubiera faltado al respeto a su madre, ¿no? Sabemos que él nos enseña que debemos honrar a nuestros padres. Así que gracias, Daría, por este comentario. A usted, las gracias, pastor. Jairo. Pastor, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué Buenas tal, tardes. pastor? Pastor, quería hacer una consulta. Cuando María se acerca a Jesús a pedirle el favor, ¿no? Decirle qué se puede hacer. Y Jesús le dice que todavía no era su hora. Claro, a María ya se le había revelado que Jesús era hijo de Dios, ¿no? Pero ya Jesús había hecho milagros no sé, antes de eso. Y si no los había hecho, ¿cómo sabía María que él podía solucionarlo? Es una pregunta interesante. ¿Había hecho Jesús algún milagro? Bueno, existen multitud de libros católicos romanos que hablan de la niñez a la juventud de Cristo, desde los 12 años hasta los 30, que comienza su ministerio público, y ahí se hablan y se cuentan muchas historias fantásticas de que, bueno, un pajarito cayó muerto y él lo coge, y al cogerlo en su mano el pajarito resucitó y salió volando, y hay muchas historias como esa. Pero la verdad es que no hay ningún fundamento bíblico para eso. Ahora, ¿sabía María que él podía hacer algo? Sin duda, de alguna manera. Habría visto algo, pero no sabemos el qué. Porque, es decir, teniendo en cuenta el consejo del apóstol Pablo de no pensar más de lo que está escrito, eso lo tenemos en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, no debemos dar alas a nuestra imaginación. Es posible que hiciera algún milagro antes y que por eso María sabía que él podía hacer algo. Es posible, pero la Biblia no lo dice. O sea, como no lo dice, no debemos especular. Ok, pastor. Muchas gracias, pastor. De nada. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi Buenas nombre es tardes. Arif. Pastor, Hola, cuando Sarif.
usted hace el comentario diciendo porque habían 6 tinajas, ¿no? Ajá. Y usted trata de describirlo como que, o sea, 6 tinajas, el milagro era magno o eras, eh, a ver, voy a utilizar este término, especial o particular. Yo creo que depende de quién lo escribió. O sea, si Juan, que escribe este evangelio, fue muy observador, colocó 6. O sea, pudo haber sido solo uno. O sea, eso no le quita y no le da. No sé si me dejo entender. Sí, me estoy dejando entender. Y, a ver, y eso va a colación con otra cosa. Cuando usted dice el vino, o sea, hay, desde mi punto de vista, no pretendo que la gente piense como yo, pero yo creo que la gente tiene que tener un sentido común a la hora de leer la Biblia. O sea, lo espiritual va de la mano con el sentido común desde mi perspectiva, claro está, ¿no? O sea, cuando usted, como bien dice, no ha querido hacer apología en función al vino, hay que entender un poco lo que Pablo también habla cuando dice que nosotros somos como cartas abiertas esperando ser leídas por todos aquellos que nos rodean. O sea, cuando no conocemos a una persona, ¿ok? Y que nos rodea y tiene problemas con el alcoholismo y nos ve tomar vino, como le digo, es algo muy particular y creo que no estoy yendo en contra de lo que la palabra me enseña. Pero como le digo, y nuevamente lo expongo, es algo muy particular. O sea, no demos pie a eso, si me dejo entender. Y lo de cuando Jesús le dice, no ha llegado mi hora, yo creo que es un misterio. O sea, por más estudios, por más libros que podamos leer de intérpretes, de comentaristas, hay cosas ocultas en la palabra que no nos toca rompernos la cabeza por entender qué es lo que quiso decir. Yo creo que el cristianismo radica en lo que quiso Jesús para nosotros, ¿no? Que le siguiésemos, que mostráramos que creemos un único Dios, en la Trinidad, y que Él ha cambiado nuestro corazón. De ahí digamos que a las particularidades de lo que muestra la Biblia, para mí es irrelevante, ¿no? Porque como le digo, si hubiera sido un solo cántaro, el milagro fue hecho. No que Juan lo describe como que habían 6. Y si Jesús le dijo, llénenlo al tope, bueno, lo hizo. O sea, no es que tenía que ser el magno milagro, ¿sí me dejo entender? Porque, a ver, Dios trabaja de una forma muy particular. Y si a una persona que está desahuciada, que tal vez el doctor le diga, ¿sabes qué? Te quedan días y la otra semana te mueres, y Dios lo sana porque quiere sanarlo, eso es un tema de Dios, no es tema mío. Y si a mí se me caen 10 soles y doy la vuelta y los encuentro y no lo encontró otra persona, es también un tema de Dios. O sea, creo que seamos, que es una sugerencia, ¿no? Seamos cautos a la hora de enseñar para que los que nos escuchan no nos tomen como referente, porque la Biblia se expone dependiendo de quién lo dice y quién lo interpreta. ¿Ok? Muchas gracias por tu participación. Me explico. Cuando digo que es interesante que Juan explique que eran 6 tinajas y no una, digo porque de alguna manera está haciendo grande ese milagro. ¿Por qué digo eso? Porque no es lo mismo una que 6. O sea, es tu opinión que que es irrelevante. La mía no. Mi opinión es que no es lo mismo brindar 100 litros de vino que 600 en una fiesta donde había muchísima gente. Creo que de alguna manera Jesús estaba haciendo un milagro grande. En cuanto al sentido común, querido hermano, no es tan común. La verdad es que si el sentido común fuera común, la gente no haría las cosas que suelen hacer, ¿no? ¿Qué pasa si nos ve un alcohólico? ¿No seremos tropiezo para ellos? A ver, el alcohólico tiene problemas y lo que yo haga o lo que haga cualquier otro no va a afectar a ese alcohólico. Es importante que entendamos lo siguiente. Ok, se Mi respeta. libertad, hermano, quiero que me escuche, mi libertad no debe ser coartada
por los demás. Yo no voy a hacer tropiezo para un alcohólico. Si un alcohólico viene a mi casa, yo no le voy a poner vino, lógicamente. Si yo estoy en un lugar público y un alcohólico me ve tomar una copa de vino, no tiene que entender que yo le estoy siendo tropiezo para ese alcohólico, porque yo no soy responsable de lo que hagan los demás, soy responsable de lo que hago yo. ¿Ok? Entonces, Perdón, como siervo de Dios, como creyente, yo soy responsable de mí, de mis acciones. Y no hay nada en la Biblia que me prohíba tomar vino. He mostrado textos bíblicos que demuestran que Jesús tomaba vino. He mostrado textos bíblicos que demuestran que la Santa Cena se celebraba con vino. He mostrado textos bíblicos que el vino en la Biblia se considera una bendición y que la escasez de vino se considera una maldición. Por tanto, no es lo que tú piensas o lo que pienso yo, es lo que dice la Biblia, que es la que tiene autoridad para mostrarnos el camino que nosotros debemos tomar. Que tú quieres abstenerte totalmente de vino. ¿Me dejas terminar, por favor? Sí, por favor. A ver, yo te he escuchado y he dejado que termines. Me gustaría que ahora tú tengas el mismo respeto y me escuches hasta que yo termine. ¿Ok? Ok, pastor. Creo que es lo menos. Decimos, ¿por qué es irrelevante decir o pensar que esa frase de aún no ha llegado mi hora, que además Cristo repite en varias ocasiones, porque va a ser irrelevante? Aún no había llegado su hora de hacer público su poder, porque era su ministerio. Él tenía que estaba comenzando recién el ministerio y necesitaba tiempo para predicar sobre el reino de Dios. ¿Por qué va a ser irrelevante lo que la palabra de Dios dice? No es ningún misterio, está escrito en la palabra de Dios. Es importante que no nos tomen como referente. Claro que es importante que nos tomen como referente. Cuando yo predico la palabra de Dios, predico no solo lo que enseño, predico lo que vivo. Y claro que yo tengo que ser, que yo soy relevante para las personas que escuchan mis sermones, que escuchan mis exposiciones. Totalmente relevante. Somos referentes, cada creyente, tú mismo lo has dicho, somos cartas escritas. Cada creyente somos referentes para otras personas que ven nuestras vidas. Pero yo tengo que ser fiel a lo que la palabra de Dios dice, no a tu opinión personal. Tengo que ser fiel a lo que la palabra de Dios enseña, no a lo que tú quieras. Adelante. Ok, pastor, cuando la Biblia hablaba en Jeremías, cuando usted cita el Antiguo Testamento, la Biblia se refiere como una forma de economía. Cuando dice que faltaba la vid, ok, se habla, o sea, contextualmente se entiende de que el pueblo judío o Israel tenía como tema económico la siembra de la vid. ¿Sí me estoy dejando entender cuando digo eso? Los campos Te de estás vid, dejando cuando entender, digo... pero no es así. ¿Sí? ¿No? No, porque La cuando falta... leemos Jeremías, Okay. Ya. cuando leemos Jeremías, lo que hemos Ya. leído es que Dios bendecía con aceite, pan y vino. Es decir, Correcto. es parte de la bendición de Dios. No es solamente parte de la economía. Tiene que ver con la bendición de Dios. Es que está diciendo claramente, correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, al ganado, a las ovejas. Claro, está hablando del sustento que Dios le daba a través de ellos. Pero dentro de ese sustento está el vino como algo Claro. que es parte de la bendición de Dios. Sí, es correcto. O sea, por eso voy al contexto en el cual usted lo está leyendo. Cuando Dios cortaba esa bendición no había vino. ¿Por qué? Porque no había fruto o no había producción de vid. Estamos hablando del contexto económico en el cual ellos se movían. Sí. O sea, a ver, no estoy en contra del vino. Lo único que quería acotar es que a veces nos topamos con gente que ni siquiera saben que somos cristianos. Y a veces ese tipo de acciones hace que la gente tenga, bueno, llamémoslo así,
un mal concepto o una igualdad. Hablemos de una igualdad más que un mal concepto, ¿no? O sea, si él lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y por eso cité la parte de la Biblia cuando Pablo habla de las cartas abiertas. Cuando Pablo dice que por amor al débil me hago débil, por amor al fuerte me hago fuerte. O sea, a ver, quiero dejarme entender, porque parece que no me he dejado entender. O sea, la Biblia no radica una literalidad, ¿correcto? Por eso dije que había un sentido común para vivir también el cristianismo. O sea, hay que entender que las personas que nos rodean nos tienen que ver como un ejemplo. O sea, pero si nosotros, por nuestra literalidad o por lo que queramos creer, llegamos a ser de tropiezo para esas personas, luego es más complicado, ¿sí me dejo entender? Porque en la mente del incrédulo lo único que hay es ejemplos. Los cristianos, perdón, las personas del mundo siempre nos miran, nos observan, nos escuchan, ven cómo vivimos, cómo reaccionamos. Y para ellos es una excusa. Es una excusa para vivir bien como para vivir mal. ¿Sí me dejo entender? ¿Te entiendes? Te entiendo perfectamente. Ahora bien, Ok, déjame hacer este planteamiento. ¿De dónde ya. viene la idea de que tomar vino está mal? ¿De dónde viene esa idea? A ver, Muy recientemente viene de una doctrina, de una falsa doctrina que viene de Estados Unidos. En Estados Unidos, al principio del siglo XX, con el crash económico, muchísima gente se dio a la bebida. Entonces se prohibió, se declaró lo que era la ley seca. ¿Ok? Durante la ley seca, pues estaba prohibido todo tipo de alcohol. Se asociaba el alcohol con todo lo malo. De ahí viene la idea de que tomar está mal. Se terminó la ley seca, pero en el fuero interno de la cultura norteamericana siguió existiendo esa relación de vino malo, alcohol malo. Pero Ok, realmente el alcohol es malo, el vino es malo. La respuesta que no, da la Biblia es que no, porque si Jesús tomó vino, no puede ser malo tomar vino. ¿Acaso Jesús ah, estaba haciendo algo malo? ¿Acaso Jesús estaba dando mal ejemplo? No, sencillamente Jesús estaba tomando vino porque tomar vino es una bendición. Punto. Ahora, la literalidad o el ejemplo, ser ejemplo. Tenemos que ser ejemplo. Pero o sea, ¿qué hacemos de malo cuando comiendo estamos tomando una copa de vino? ¿Dónde está el mal ejemplo? Esa mentalidad viene de una religiosidad que está afectada por una falsa doctrina, pero no por la palabra de Dios, porque si Jesús tomó vino, no puede ser malo tomar vino. ok, ¿puedo continuar? Sí, claro. Pastor, la prosperidad viene de Estados Unidos y solo la gente ingenua, solo los cristianos que creen que las cosas vienen sin el esfuerzo y sin la bendición de Dios, la creen. O sea, ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? es que usted me acaba de decir, eso viene desde una enseñanza americana, cuando el vino habla de algo histórico, ¿correcto? Pero a ver, Es correcto. eh, a ver, no dejemos que las fábulas, no dejemos que el contexto de otras personas que quieren creer en lo que ellos quieren creer o ver a Dios o como ellos quieren verla, nos afecte. El cristianismo es algo muy particular. Dios trabaja con sus hijos de una forma muy particular. ¿Ok? Ahora, yo no dije que era malo. Yo apelo al testimonio, ¿correcto? O sea, si lo quieres hacer en tu casa, hazlo. ¿Ok? Yo apelo al testimonio. O sea, cuando las personas, cuando los cristianos o los que nos hacemos llamar cristianos entendamos que somos cartas abiertas, yo creo que el cristianismo va a ser menos golpeado, ¿ok? Te pregunto, Porque en el esa mundo nos fiesta, observa. Dime. perdón, creí que ya había terminado. No, ahora sí, termine, dígame. Perdón, te pregunto,
En esa fiesta de bodas, seguramente estaría casi la mitad de Caná de Galilea. Había un montón de gentes. Estamos parafraseando, porque no sabemos si es así. Pero bueno, sigamos. En una boda en Israel, en esas fiestas, solía haber muchísimos invitados. Y si se acabó el vino es porque había mucha gente. Y no es ninguna interpretación subgénero, o sea, es lógica. ¿Ok? Ahora, la cuestión es, si Cristo convirtió el agua en vino, ¿hizo algo malo Jesús? Dice, una cosa es tomarlo en casa. Jesús tomó vino en casa y seguramente en la calle también. Cuando estaba en la fiesta con Simón o cuando estaba visitando al rico, ¿acaso Jesús no se abstenía de tomar vino? No, tenía fama de comilón y de bebedor. Correcto. ¿De dónde le vendría esa fama? Si no es comilón y de que bebedor. lo verían comer y beber. La pregunta que yo te hago es la siguiente. Ya. ¿Pecó Cristo por tomar vino en público? No, a ver, pastor, pastor, usted está anclando está anclando en una definición que yo no estoy defendiendo. A ver, escúcheme, yo no estoy en contra de la gente que toma vino. Yo estoy en contra de la gente que toma vino y es de mal testimonio para las personas que te rodean. ¿Por qué? Porque luego es una excusa. Ahora, ¿con quién comienza el arrepentimiento y el perdón? Es con Cristo, ¿ok? No sé si me dejo entender cuando digo esto. O sea, después de Cristo, después de la muerte de Cristo, la salvación viene al mundo. Las cosas cambian, ¿ok? En todo contexto, aún para los cristianos, o a los que se hacían llamar cristianos. El Cristo es el antes y el después. O sea, si usted me va a argumentar y va a argumentar y va a anclar sobre Cristo, pero no va a contextualizar en el medio en el cual ahora nos movemos, yo respeto su posición, no la comparto. Y no es un tema religioso. Créame que no. Me he enfrascado en conversaciones, no en discusiones, en conversaciones con gente que no cree en Dios y que ha tomado esa ancla. Parece, pero Cristo lo hizo. Ok, está bien, pero tú tienes problemas de alcohol. Me lo has dicho tú. Sí, pero si puedo tomar una copita y una... Sí, pero una copita te lleva a otra y otra a otra. Sí, pero ustedes lo hacen. O sea, entendamos lo que es el testimonio y no la mera filosofía de conocimiento. A ver, He terminado. vamos a ver. Lo digo porque no tiene sentido alargar una conversación que no nos lleva a ningún lado, porque tú estás anclado en tu postura y yo estoy tratando de enseñar lo que dice la Biblia, que no tiene nada que ver con tu postura. ¿Okay? O sea, tú estás dando tu opinión, yo estoy dando Biblia, y hay una diferencia en eso. No solamente, ¿cómo no vamos a tener en cuenta el ejemplo de Jesús? Si somos cristianos es porque seguimos a Cristo, porque seguimos las enseñanzas de Jesús. Si no, no seríamos discípulos de Cristo. Jesús dijo, vosotros sois mis discípulos si permanecierais en mis palabras. Y en las palabras de Jesús no hay ninguna condena para tomar vino. Es más, su ejemplo demuestra que no está mal el tomar vino. Aunque algunos pues se pasen de la raya y tomen demasiado. Ahora te dicen, no, pero es que después de la muerte de Jesús todo cambió. A ver, después de la muerte de Jesús yo voy a 1 Corintios y me encuentro con que en la iglesia Pablo le llama la atención a los corintios porque en la celebración de la Santa Cena se emborrachaban. ¿Qué es lo que había cambiado? Los cristianos seguían tomando vino y algunos demasiado. Que algunos se emborrachen es problema de esa persona, no es problema del otro que en su libertad, con que Cristo nos ha hecho libres, toma una copa de vino cuando cree que la debe tomar. Por consiguiente, hermano, y con esto quiero terminar esta discusión, no es una discusión. Es una enseñanza. Sí, es una discusión, es un diálogo. Una discusión es un diálogo. ¿Ok? Entonces, quiero terminar este diálogo diciendo, no hay bíblicamente sustento alguno para tu postura.
No hay ni un solo sustento bíblico para tu postura. Y yo todo lo que he enseñado, lo he enseñado con la Biblia, con la palabra de Dios. Por tanto, para mí, esta discusión no tiene sentido. Se trata de tu Se opinión respeta, personal. Claro. se respeta. Yo respeto tu opinión, pero evidentemente, como tú no compartes la mía, mi opinión está fundamentada en la Biblia, la tuya no. Es más, tu opinión contradice lo que dice la Escritura. Por consiguiente, yo no tengo más que decir al respecto de esto. Ok, gracias. Ahora, pastor, una vez, ¿por qué algunas interpretaciones dicen, bueno, ya yéndome a otro tema, que Jesús le dice, no ha llegado mi hora refiriéndose a la cruz, dado que la sangre es sinónimo, o el vino es sinónimo de la sangre de Cristo? ¿Tenía que ver relación con eso? No, tiene que ver No. con que no ha llegado su hora de dar testimonio todavía, porque él tenía que seguir predicando el Evangelio. Ok. Iba a tener un ministerio de 3 años largos, de 3 años, y algunos dicen que hasta 6 meses contando las celebraciones de las Pascuas y demás. Por tanto, a lo largo de todo ese tiempo, Cristo tenía que preparar a sus discípulos, tenía que enseñar la doctrina, tenía que predicar, tenía que enfrentar todo lo que era la institución religiosa de su tiempo. O sea, él tenía una labor que hacer, que no era solo dar su vida y resucitar, ¿no? Tenía toda una labor que desarrollar. De ahí que dijo, aún no ha llegado mi hora, ¿no? Ok, gracias. Mira, ¿alguien más? Pastor, buenas noches. Buenas noches. Con referencia a lo que comentó Sarif, yo quería acotar algo, ¿no? Es cuando una persona adolece, por ejemplo, de alcoholismo, drogadicción, ¿no? Algún vicio, ¿no? Que ellos han optado. Entonces, es muy fácil echar la culpa a las otras personas que estamos en el camino del Señor, diciendo que nosotros somos esas piedras de tropiezo, porque si en realidad ellos se juntaran con nosotros, ¿no? Y vieran que todo lo que nosotros podamos hacer no lo hacemos en exceso, entonces ellos podrían imitar y también buscar la presencia de Dios, ¿no? Entonces, no es que, bueno, la palabra también del Señor dice que, o sea, podemos hacer todas las cosas, pero no todo en exceso, ¿no? Entonces, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿no? Entonces, con referente a que nosotros podamos ser piedra de tropiezo, le quería comentar a Sarif, nosotros podemos sentarnos y tomar un vino donde no nos placa, pero es nuestra conducta, nuestra manera de conversar, ¿no? Que va a atraer a la gente y va a querer escucharnos también a nosotros, ¿no? Y entonces decirle que definitivamente ellos pues han tomado una decisión equivocada en, por ejemplo, ser alcohólico, ¿no? Que el exceso le ha hecho malo, pero también que lo que nosotros podamos brindar de repente una copa de vino acompañando un almuerzo no quiere decir que eso lo va a motivar a que él, pues, lo tiene que motivar a que más bien debería controlarse y tomar solamente una copa de vino, ¿no? Bueno, eso es mi acotación, pastor. Buenas noches. Gracias, Gracias. mire, es interesante este tema porque podríamos extrapolarlo a cualquier otra área. Por ejemplo, nosotros sabemos que además de alcohólicos, hay personas que tienen problemas con la comida. Hay personas que comen en exceso y se perjudican a la salud de ese modo. Ahora, porque haya personas que coman en exceso, ¿quiere decir que nosotros tenemos que dejar de comer? No tendría sentido, ¿verdad? Es decir, lo que nosotros hacemos, si lo hacemos conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, yo daría mal testimonio si yo comiera en exceso o si yo bebiera en exceso. Entonces sería un mal ejemplo, daría mal testimonio. Pero si yo como se debe comer y me tomo una copa de vino comiendo y punto, ¿por qué voy a hacer mal ejemplo? No tiene sentido. Pero bueno, ya hemos hablado de este tema, pasemos a otro. ¿Quién más? Pastor Nicolás, buenas noches. Hola, Estela. Pastor Nicolás,
Estoy muy agradecida con usted porque en realidad todas sus enseñanzas que estoy escuchando son una maravilla. Al comienzo como que me descuadré un poco por tanta palabra que he escuchado de otros pastores, incluyendo al pastor que hace poco estuvo con nosotros, y le diré que, bueno, yo decía, pero ¿qué es esto, Dios mío, no? Pero en realidad así no me gusta. Todo lo que usted dice es cierto. Entonces estoy muy agradecida y estoy tratando de pedirle al Señor que me ayude para estar cada día, que me dé más sabiduría para poder escudriñar sus sagradas escrituras de la que usted enseña y hacer lo que manda el Señor. Y me siento muy bien con usted, Pastor Nicolás. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por tus amables palabras, pero yo les aconsejo, todo lo que digo, todo lo que enseño, fíltrenlo por las escrituras, asegúrense de que realmente lo que les estoy enseñando tiene respaldo bíblico. Y yo procuro siempre darle respaldo bíblico a todo lo que expongo. En todas mis predicaciones, en todas las respuestas que doy en los comentarios a nuestros vídeos, a la gente que me hacen consulta, siempre me refiero como está escrito. Y siempre cito las escrituras para dar fundamento bíblico a lo que enseño. Amén, pastor. Tengo ese compromiso con el Señor. Amén, pastor. ¿Alguna otra pregunta? Pues parece que no. Creo que o Jairo o Alfredo habían levantado la mano. Por favor, si alguien más desea preguntar. Pues no. Lo dejamos aquí entonces. Sí, muchísimas gracias, pastor. No. Si nadie tiene más preguntas, por favor. Miren, pues hacemos una oración entonces. Sí, pastor, gracias. Padre del cielo, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado en esta noche de poder meditar en tu palabra. Permítenos, Señor, escudriñarla con profundidad. Ayúdanos a meditarla también en profundidad, Señor. Ayúdanos a entenderla para que podamos aplicarla a nuestra vida. Y no permita, Señor, que nadie coarte nuestra libertad en Cristo, con que tú nos has hecho libre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias, pastor, que descanse. Saludos por casa. Dios los bendiga, Gracias. hermanos. Gracias por conectarse, por estar atentos. Dios mediante, el próximo domingo nos encontramos. Bendiciones. Dios les bendiga. Gracias, Dios les pastor. bendiga. Dios le bendiga. Gracias por sus enseñanzas. Bendiciones, pastor. Chao.